Pues buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa del Grupo Municipal Vox. Se nota que estamos a 4 meses y 12 días de unas elecciones municipales y la mala actitud del alcalde respecto a la oposición pues sigue yendo en aumento. Ya no somos ignorantes, para el alcalde no. Ahora también esta portavoz está loca. Palabras textuales del alcalde. Ya sabe que la locura es repetir lo mismo esperando diferentes resultados. Está bien que usted juega a volverse loca, pero no nos vuelva locos a los demás. Bendita locura, digo yo, esta es mi frase, si eso supone usar el sentido común frente a la desidia y el despropósito. Y lo digo porque, bueno, los trileros y mentirosos ya sabemos que tienden a darle la vuelta a la tortilla y en este caso, cuando les conviene, les da la gana. También nos dijo que a ver qué tenía que ver, cuando yo protesté por lo del acta, que, bueno, pues a ver qué tenía que ver el acta que usted aludía con la que traíamos ayer al Pleno, ¿no? Pues claro que tiene que ver. Nosotros en noviembre no aprobamos el acta de noviembre porque no se incluyó nuestra declaración institucional del 25N, la suya sí se incluyó. Y bueno, nosotros estamos ahí en el Pleno y hablar hablamos y con la mente despejada y el conocimiento suficiente y sabiendo lo que se pide, que además es de ley. Y así que es que mientras no incluyan nuestras peticiones, este grupo no votará a favor de ningún acta. Y estamos hablando desde el acta de noviembre. La de diciembre tampoco la hemos aprobado porque tampoco incluye lo que nosotros pedimos respecto a la de noviembre. Así es que eso es lo que hará el Grupo Municipal Vox. Luego nos critica por apoyar las propuestas de otros grupos. El alcalde está en los plenos porque tiene que estar, pero no se entera de nada. Nosotros estamos hartos de decir que Vox siempre apoyará aquellas propuestas que consideremos, vengan de quien vengan, que son buenas para los ciudadanos. Y eso lo tenemos clarísimo, lo decimos aquí, en Nacional y donde haya que decirlo. Entonces, apoyamos las suyas, apoyamos las de otros grupos cuando vemos que son buenas para los ciudadanos. Estamos aquí para servir a los valdepeñeros, no para que ellos nos sirvan a nosotros, que es la idea que siempre tienen los grupos políticos de toda la vida, ¿no? Y además nosotros donde nos han llamado, allí hemos ido. Nos han dado sus quejas, sus sugerencias, nos han contado sus problemas y los hemos trasladado al equipo de gobierno. Y claro, en muchas ocasiones nos ha quedado más remedio que solucionar los problemas. Luego sale por peteneras con que teníamos todo el año para elaborar un presupuesto. Pues que sepa el señor alcalde que nosotros no trabajamos para un equipo de gobierno que vive para sus caprichos, sin escuchar a los ciudadanos. Nosotros trabajamos para los valdepeñeros, aquellos que nos dieron su confianza y también para los que no, ¿por qué no? También se acercan a nosotros a pedirnos que les ayudemos a solucionar algún problema. Y por supuesto, para aquellos que nos la volverán a dar en mayo. Cierto es que si hubiera consensuado con la oposición, a buen seguro, todos los grupos, pues hubiéramos aportado algo bueno a los presupuestos, pero parece que sí, y además lo dijo, que la mayoría absoluta le da para, es mi cortijo y hago lo que me da la gana. Pues veremos en mayo si sigue siendo su cortijo. Decía el alcalde que él sí que estaba en la calle con sus vecinos y que incluso tardaba 20 minutos en llegar a su casa, que está a 10 minutos del ayuntamiento, porque le paraban en la calle. No me río porque está feo. Y cuando le comentan un problema, ¿sabéis cuál es su frase? No tengo la varita mágica, pero así siempre. Lo cierto es que dijo una verdad, sí. Lo de sentarse en una terracita a tomar algo, eso es cierto. Cuando Vox pone una mesa informativa para vigilar y controlar quién se acerca y quién no. Y lo hemos vivido. Bueno, finalmente, antes de dar paso a Antonio, deciros que cuando Vox habla de empleo de calidad, está hablando de sentar las bases para atraer empresas que se instalen en nuestra ciudad. No solo del sector servicios, sino de otros sectores importantes. Por eso estamos situados en una zona estratégica y no nos cansaremos de decirlo, de la geografía española. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y hay alternativa preparada y con ganas de cambiar esta ciudad para mejor.
Ya os paso con Antonio y bueno, deciros antes que sabemos que de aquí a mayo nos va a ningunear mucho, a nosotros y al resto, todo lo que pueda, pero la advertencia es que los de Vox estamos hechos de otra pasta y no tenemos miedo a nada ni a nadie, ni siquiera a Jesús Martín, y eso lo hemos demostrado durante 4 años. Y nada, Antonio, cuando quieras. Sí. Buenos días por estar aquí y acompañarnos. Y bueno, como bien sabéis, ayer 16 de enero pues tuvimos el pleno extraordinario sobre los presupuestos para este año 2023. Antes de hacer un pequeño resumen sobre estos presupuestos para este año, y bueno, como se siguió ayer en el pleno municipal, me gustaría, porque ayer hubo un momento en el que el señor alcalde nos replicaba y los portavoces podíamos, en este caso, contestarle a él, y ya se nos agotó el turno de contestación. Y cuando terminó la exposición de los presupuestos, llegó el portavoz del equipo de gobierno, él habló, como es normal, y bueno, pues no hubo turno de réplica. Entonces, bueno, simplemente antes de empezar con los presupuestos me gustaría decir un par de cositas. La primera es con respecto a Izquierda Unida, que dijo una expresión en la que él esperaba que nunca jamás gobernase la derecha, y bueno, pues yo le quiero decir al portavoz, al señor Alberto, a don Alberto, que evidentemente yo creo que dentro de la higiene democrática está la alternancia. Nada más, no digo que cada cuándo tiene que ser la alternancia, pero creo que gobierne una única formación política pues durante 30, 40, 50 años, pues evidentemente eso se llama dictadura. Yo creo que al final tenemos que tener los pies en el suelo y la alternancia política es algo normal y eso es higiene. Luego también nos acusó de conservadores y como estábamos en presupuestos municipales, pues yo me gustaría decirle que nosotros somos liberales a nivel económico y que no existe nada menos conservador en economía que ser liberal, porque además nosotros lo que entendemos es una cosa, que es el coste de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues aclararlo porque en pleno no nos dio tiempo porque no tuvimos ese turno de réplica. Con respecto al PP, me gustaría decirle que las enmiendas que presentó en comisión informativa, que ayer no le dejaron exponer, o no las quiso exponer, no lo sé, simplemente decir que nos sorprendió porque son todo propuestas de gasto expansivo, cuando se supone que es un partido de derechas, y los partidos de derechas a nivel económico entendemos que lo que debemos de hacer es lo contrario. No digo que no debamos de realizar gasto y dar servicio a los ciudadanos, porque evidentemente lo creemos, pero una de las cosas que principalmente buscamos también es la optimización de recursos y ir eliminando gasto. Entonces nos sorprende que un partido de derecha lo que haga es que sus propuestas sean lo contrario, que sea lo que sea expandir el gasto, ¿no? Y por último, antes de entrar con los presupuestos, me gustaría también, en el caso del portavoz del equipo de gobierno, pues él sacó varios temas que me gustaría aclararlo. El primero, una expresión que yo dije de ocultismo a los presupuestos, y él se llevó las manos a la cabeza porque a lo mejor mi expresión no era la más correcta. Y no me quería referir al ocultismo con que hicieran esoterismo con los presupuestos, ni tampoco de ocultación de la documentación. Lo que nos referíamos, y eso hemos estado de acuerdo todos los grupos municipales, es que han ocultado en el aspecto de que no han facilitado la documentación de los presupuestos pues con la suficiente antelación como para poder tener una comisión informativa en condiciones, para poder trabajarlos pues otros años perfectamente los han dejado al principio de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, esa era nuestra expresión, no tanto de un tema pues oculto, ¿no? o de mala praxis, ¿no? Sino simplemente pues, de que ellos saben manejar los tiempos y sus tiempos han sido no facilitar la documentación para que los grupos de la oposición, no facilitarla de forma en unos plazos accesibles para que la oposición pues, pueda trabajar lo mejor posible, ¿no? Han sido lo contrario, ¿no? Han intentado hacer lo contrario. Pero bueno, simplemente era por contestar que no pudimos, ningún grupo municipal, que es que se nos cortó el turno de réplica. Ahora, yendo en el caso de los presupuestos, pues debemos decirle a los valdepeñeros que nada cambia en estos presupuestos, que son presupuestos continuistas con respecto a otros años. Para aquellos que les gusten los presupuestos que hace el equipo de gobierno, pues estarán encantados, pero para todas aquellas personas pues que creen que no están solucionando sus problemas vitales, los problemas del día a día, no se están solucionando con estos presupuestos, que además son presupuestos de una gran cantidad, porque estamos hablando de casi 36 millones de euros.
pues evidentemente no les van a solucionar nada. Es decir, si hay personas que tienen dudas sobre su futuro laboral o de su familia, si están viendo que sus hijos se tienen que seguir yendo fuera, es decir, todo ese tipo de problemas que en el día a día las personas que estamos en la calle nos damos cuenta y las sufrimos, si no es en nuestras carnes, pues en el de familiares o amigos, pues eso va a seguir igual porque los presupuestos nada van a cambiar. Y además nosotros le dimos, en principio le dimos 6 motivos a nuestra enmienda para revisar los presupuestos, que como no aceptaron la enmienda, pues se convirtieron en 6 motivos para decir que no aceptamos esos presupuestos. Y además se lo comenté al alcalde en una conversación que estuvimos en ese diálogo dentro del pleno que mantuvimos, pues me contestó con sus razones y al final, cuando me tocó la réplica, se lo dije, señor alcalde, no me ha desmontado ninguno de los 6 motivos por los que no vamos a votar. La primera me dio completamente la razón, es decir, ellos en ningún momento han tenido voluntad de consenso ni participación, que entiendo que con partidos de derecha no quiera tenerlo, pero tampoco los ha tenido ni con los partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque es su forma de actuar. Entonces, bueno, pues evidentemente, además ahí específicamente nos dio la razón. Y además hay un gesto que no nos gustó nada, que ellos, además se lo hemos recordado durante todo el final del trimestre del año 2022, y es que las líneas generales de los presupuestos, las bases de los presupuestos, las tiene el Ministerio de Hacienda desde el 13 de septiembre y a nosotros han tardado 3 meses y medio en facilitárnoslas. Entonces, bueno, dicen que hagamos unos presupuestos que al final necesitamos un equipo técnico porque no se hacen de la noche a la mañana, porque necesitan realmente manejar una cantidad importante de recursos económicos y eso pues implica que no se puede en 2 días y medio coger un equipo. Además no tenemos recursos económicos desde los grupos municipales, por lo tanto yo creo que eso sí que es un brindis al sol. Además no nos quitó la razón. El segundo, y además, en este caso, se lo explicamos claramente, que los presupuestos no son sostenibles desde el primer momento, que necesitan de ir a deuda para poder que el balance de situación entre ingresos y gastos, es decir, que el equilibrio entre los ingresos y gastos sea equilibrio, sea cero, ¿no? Entonces necesitan de deuda, ¿no? En algún momento, al principio, argumentó que se realizaría a través de remanente de tesorería, pero cuando le dijimos, y él lo sabía, lo que pasa es que eso no lo quiso decir, pero cuando sabía que el remanente hasta mediados de febrero, principios de marzo, no se va a conocer si existe o no, pues mientras tanto lo que sabemos es que se va a necesitar deuda. Sea como sea, lo que está clarísimo es que con los ingresos recurrentes, es decir, los ingresos que ya se sabe que va a tener el ayuntamiento este año, pues no va a ser suficiente para los gastos. Por lo tanto, los presupuestos, si no fuera porque introducimos esa deuda, pues no serían sostenibles. Por lo tanto, estamos yendo cada vez a un gasto mayor, y esto, pues, que es infinito. La pregunta que nos tenemos que hacer las personas, las familias, los autónomos, es: ¿podemos gastar de forma infinita? ¿O algún día diremos no podemos más? Entonces, claro, hemos pasado de que el año pasado, en 2022, se consiguió equilibrar con subida de ingresos, sobre todo a través de impuestos, pero en este año, como no se ha podido llegar, dicen, bueno, pues emitimos un poquito de deuda. Claro, hay un momento en el que cuando se pasa ese pico de balance en economía, pues evidentemente pues requieren de deuda. Que luego dicen que a lo mejor va a ser con remanente, pero al final, sea como sea, no se va a poder, de momento, lo que es en el cuadro, en el balance de situación, con los ingresos recurrentes, es decir, con los ingresos que ya están, que se saben que se van a ingresar, ¿no? Tampoco nos puso pegas a nuestro tercer punto, que son impuestos expansivos, que cada vez gastamos más. Y bueno, si se gastase más, pero el retorno que fuese a ver el Valdepeñero en el día a día, pues fuese bueno, pues evidentemente todos estaríamos de acuerdo. Pero en el caso de sobre todo donde hay una gran expansión de gasto, que es en las inversiones reales, nos vamos, en este caso, al capítulo número 6, donde las inversiones, y realmente no vemos inversiones de futuro, excepto hay 2 o 3 que nosotros las hemos apoyado, el Grupo Municipal Vox las ha apoyado en el año 2022, que se van a ir ejecutando en el año 2023, que en esas sí estamos de acuerdo, pero para la cantidad de gasto que se va a hacer, que son más de 7 millones de euros, no vemos cómo va a repercutir en un futuro en esa economía que es la necesidad
la necesidad vital al final de las personas, porque no nos llevemos, es decir, vamos a ser claros, las personas lo primero que queremos es pues poder trabajar para poder comer y tener un techo donde vivir. Eso es lo primero. Y luego el resto de las cosas ya empezamos a meter pues todo lo que queramos, ideologías, pero lo principal son las necesidades básicas. Y la necesidad básica de una población como Valdepeñas es, por supuesto, crear la mayor estructura o ayudar a que se cree la mayor estructura económica pues para la gente joven, para las personas de mediana edad. Las mujeres en Valdepeñas están teniendo un gran problema para encontrar trabajo, es decir, 2 de cada 3, lo decía por ejemplo el portavoz de Izquierda Unida, 2 de cada 3 parados en Valdepeñas son mujeres y es un gran problema. Entonces, ese es donde nos tendríamos que focalizar, se tendría que focalizar el ayuntamiento, los recursos del ayuntamiento, no en crear empleo, porque el empleo público, como en ese caso, por ejemplo, que se va a crear con los planes de empleo, pues en muchos casos pues es de baja cualificación, o vamos a ver, una persona que ha estudiado una carrera no se puede poner a poner ladrillos, porque no es su trabajo, ni sabe de ello. Entonces, bueno, pues vemos el capítulo de gasto, vemos un gran desembolso económico, pero realmente el retorno que va a tener la ciudadanía, pues la verdad que lo vemos bastante pobretón. Y es un problema porque al final estamos incurriendo en grandes inversiones, ¿no? Ya digo, más de 7 millones. Para no extenderme mucho más, por supuesto, y esto es una dinámica del equipo de gobierno, no existe ni una sola bajada de uno de los grandes impuestos. Para aquellos que tienen, siempre se quejan de, es que el IBI es muy alto, pues va a seguir siendo alto. Va a seguir siendo alto porque no se va a bajar. Bueno, no se va a bajar mientras que esté el actual alcalde de Valdepeñas. No hay ninguna bajada importante de impuestos, incluso hay una subida importante en impuestos indirectos y de tasas. Por lo tanto, creemos además, y lo dijimos en el Pleno, que no se puede hacer que una población crezca tanto en inversión como en consumo cuando el esfuerzo fiscal, es decir, lo que el valdepeñero al final tiene que pagar, pues es tan grande, porque es muy grande, es muy amplio. Y eso, ahora mismo estábamos hablando aquí de cuánto está costando pues un kilo de pollo, cuánto está costando, es decir, ya se está traduciendo a la cesta de la compra, y cuando se traduce todas las subidas a la cesta de la compra, estamos hablando de que la economía está empezando a, perdónenme la expresión, a gripar. La expresión del automovilismo está gripando la economía. Entonces, el que no lo quiera ver, pues lo siento por él, porque todas las personas, todos, de una forma u otra, estamos influenciados, ya digo, por familiares, por amigos, por personas que no pueden, les está costando mucho, nos está costando mucho tirar para adelante. Para terminar, las políticas económicas en las que se va a basar este gobierno en este 2023 básicamente se reducen a los planes de empleo. Y lo que nos dice el estudio de los presupuestos del año 2022 es que los beneficios fiscales, es decir, las ayudas o los incentivos a la empresa privada o a las familias, fue prácticamente inexistente. En el caso de las familias no llegaron a 17.000 euros y en el caso de las empresas a 500 euros. Pero ¿qué incentivo es eso? O sea, es decir, es imposible, ¿no? Y luego en el caso de los planes de empleo, pues miren, cuando acaben los planes de empleo no sé qué riqueza va a quedar. Esa es la realidad. Y luego, a nivel personal, ¿cuántas personas que tienen una formación o que pongamos que su profesión es otra, decirle que un herrero, decirle que no debe de ser herrero, que no puede encontrar trabajo en el mundo del herraje, sino que tiene que irse a poner ladrillos a una plaza, pues evidentemente también es un poco frustrante. Es decir, entendemos que la búsqueda de trabajo tiene que ir también en la formación en la que las personas se han ido desarrollando durante su vida laboral y también su vida estudiantil. Entonces, bueno, y por último, que esto evidentemente, el sexto punto tampoco nos lo desmontó. Al final está creando una deuda y lo van a heredar el futuro gobierno, de quien sea. El futuro gobierno, nosotros cuando salgamos el 23, en mayo de 2023, cuando nos vayamos todos los grupos municipales, hablando mal, o si me lo permiten, debemos dejar el salón de plenos limpio. Y cuando entiéndanme la expresión de dejar el salón de plenos limpio, todo, las cuentas y todo. Es nuestro deber con los siguientes políticos y los siguientes entes públicos que entren a darle servicio a los valdepeñeros. Tenemos que dejar la máxima pulcritud y estamos dejando unos presupuestos que llevan deuda, que llevan 1.900.000 euros de deuda. Por lo tanto, aunque constantemente decía el alcalde que no, que dejaba los presupuestos abiertos, no es así. Bueno, si luego existiera remanente que se verá, pues evidentemente puede que tenga una parte para maniobrar. Pero a día 17 de enero, que es hoy, se va con 1.900.000 euros de deuda
que el siguiente gobierno que entre, sea el gobierno que sea, lo va a percibir. Por lo tanto, yo creo que eso, a nivel de político y de honestidad, no es lo más cuando dentro de 4 meses escasamente pues va a haber un nuevo gobierno, sea quien sea, y le deberíamos dejar, pues eso, el ayuntamiento, los políticos, el ayuntamiento, lo más limpio posible. Nada más, no sé si tenéis alguna pregunta.